Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nicolás, Ricardo, ¿cómo les va? Javier, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Saludos para todos, Javier. Mucho gusto a todos. Pues le quisiéramos dar la bienvenida primero a ustedes y agradecer muchísimo que hayan aceptado esta invitación a participar con nosotros y también dar la bienvenida a toda nuestra audiencia, a nuestro auditorio, a la gente que quiere escuchar de ustedes como expertos en la materia. Pues, ¿qué nos depara un poco el futuro? Y paradójicamente yo quisiera que centremos la plática no a esos y a pedirles que saquen su bola de cristal porque es difícil poderla aterrizar, sino hablar del futuro desde una perspectiva de presente. Y es qué es lo que se está haciendo hoy para poder enfrentar los retos del mañana. En ese sentido, Nicolás, Ricardo, yo les pediría que nos hagan favor de presentarse, de platicar un poquito de su organización, de su labor, de su función, y específicamente que nos digan qué es lo que hacen hoy y qué está haciendo la cultura organizacional de sus empresas para enfrentar ese futuro con acciones tecnológicas de innovación el día de hoy en relación con el real estate. Nicolás, si eres tan amable. Bueno, Javier, un gusto nuevamente saludarte. A ver, nosotros somos el Fondo de Capital Privado Pactia. Pactia es un fondo colombiano de renta inmobiliaria. Estamos en casi todas las líneas de negocio de la cadena del real estate. Estamos en centros comerciales, en oficinas, en bodegas, en hotelería y en self-storage. Tenemos activos en Colombia, en Panamá y en los Estados Unidos. Hoy nuestro valor está más o menos en 1.1 billones de dólares, más o menos en 73 activos, y nuestro negocio es operar esos activos en el modelo de renta. Gracias, Nicolás. Ricardo. Bueno, Javier, qué gusto saludarte. Mira, nosotros yo pertenezco al Consorcio Novis. Consorcio Novis es también un holding de empresas. Este holding de empresas tenemos entre ellas también temas inmobiliarios. Tenemos una empresa inmobiliaria muy reconocida acá que se llama Pronovis. Pronovis básicamente construye sueños, construye ciudades, ¿no? Ellos se dedican justamente a buscar cómo los modelos de organización pueden adaptarse mejor hacia mejorar nuestra ciudad y hacia mejorar nuestro país. También tenemos holding en centros comerciales, ¿no? Nos dedicamos a ello, ¿no? Y buscamos actualmente, pues, por intermedio de la innovación, escuchar mejor siempre a nuestro cliente, entenderlo mejor y avanzar con ello sus nuevas necesidades conforme a la nueva realidad de hoy, que es el COVID y otros temas adicionales. Bien, Ricardo, pues tenemos un material interesante para tomarnos un café, quizá alguien más estará tomándose un tintico, dicen por allá ustedes, y, y, y vamos platicando en esta charla. Me presento, soy Javier Lomelín, director general de Colliers International en México y al mismo tiempo vicepresidente del IMEI BOMA en México, una institución, una asociación enfocada pues, a estos temas, a la innovación, a la capacitación en real estate, en el management, en la operación de los mismos a través de tecnología. El IMEI es el Instituto Mexicano del Edificio Inteligente. Y empecemos por ahí. ¿Cómo convertir un ente inmóvil, por eso son inmuebles, quizá diseñado hace 30 años o diseñado hoy para que funcione dentro de 30 años, en algo que se pueda ir adaptando día con día a los cambios? ¿Y cómo combinar estas cuestiones tan eh, poco inteligentes como son los ladrillos, como son las piedras, como es el cemento, con ese cambio? Yo digo que estamos en un cambio de era, no de época, sino de era, que se aceleró ahora a través de la pandemia y que nos lleva a una nueva forma de vivir. Eh, Ricardo, hablabas de construir sueños. Nicolás, hablabas principalmente de centros comerciales.
cómo vamos a vivir dentro de 30 años, cómo vamos a hacer nuestras compras y nuestra vida social dentro de 30 años y qué se puede hacer hoy en ambos mercados. Primero enfoquémonos al tema del retail, Nicolás, y cómo visualizas eso. A ver, a Javier y Ricardo, yo te daría una propuesta aquí digamos, al foro, y es, lo primero es qué pasó en el último año. Entonces, hombre, una de las grandes conclusiones nuestras del último año, primero, pues que fue una crisis porque hubo una parálisis económica total, y esa parálisis económica nos tocó hacer procesos de ajustes al interior de todos los modelos de negocio de manera radicales. Pero yo creo que para el efecto del foro que estamos hablando, la visión que nosotros tenemos es que logramos anticipar algunas tendencias que venían mostrándose tímidamente y hacerlas realidades y ponerlas a operar. La virtualidad, la digitalización, el control con herramientas tecnológicas. Yo creo que eso lo anticipamos, yo no sería capaz de decirte, pero fácilmente entre 2 y 5 años. En el mismo sentido, te haría la siguiente propuesta en la línea, yo partiría como la línea de nuestro negocio en tres. Lo primero, en estudios, prospectaciones y definiciones de productos. Yo creo que hay miles de ejemplos en el mundo de cómo la tecnología nos ha permitido a nosotros, los desarrolladores, a ustedes los consultores y a los inversionistas, aprovechar esas herramientas para mejorar los estudios de mercado, la asertividad en los productos, la velocidad a la que llegamos en el diseño de productos. Y ves muchos ejemplos de startups, de emprendimientos que nosotros hoy involucramos en el día a día de los negocios. Entonces, por ejemplo, ¿cómo llegas a definir la mezcla de un centro comercial? ¿Cómo llegas a definir el producto de un activo de oficinas? En donde antes de empezar los procesos de diseño y construcción, estás revisando de forma, digamos, digital y con mucha más información de la que teníamos hace 10, 15 años, la asertividad en esos productos. Entonces, hoy tienes cómo llegarles a los planes de ordenamiento territorial de las ciudades, a la densidad, a los tráficos, a los ingresos per cápita, para ser muy asertivo. Yo diría, si quieres, abramos como ese debate entre nosotros tres y luego seguimos con el proceso de construcción y de operación de activos. Correcto, pero tocas un tema medular y dices hoy con mucha más información que hace 10 o 15 años. Y yo creo que ese es el enorme cambio que tenemos, y sin duda que esta circunstancia temporal, esperemos que pronto pasajera, lo que hizo fue acelerar una serie de tendencias que ya venían, estoy de acuerdo. Quizá no las anticipábamos, sino que ya las estábamos adoptando, y esto le metió un turbo a muchas tendencias, entre ellos el e-commerce. Ricardo, de tu lado, en esta construcción de sueños, ¿dónde están? ¿Cómo los tomó parados este tema y qué hacer hoy para esta nueva etapa que se nos viene visualizándolo a largo plazo, como hay que empezar en real estate? Mira, de la misma manera que explica Nicolás, nosotros, gracias a Dios, pudimos pudimos estar anticipados probablemente a nivel ejecutivo. O sea, ¿a qué me refiero con eso? ¿No? Yo manejo la parte de tecnología del consorcio, yo soy CIO del consorcio Novis, y por lo tanto, nosotros teníamos todos nuestros planes de contingencia listos, activos, etcétera, y nos funcionaron. La verdad es que nos funcionaron. Pudimos trabajar remotamente, etcétera. Pudimos activar la empresa. Ahora, en el tema de cómo la empresa hoy en día está viendo cómo debe de ver, cómo debe construir esos sueños a futuro, ¿no? Nosotros ya habíamos comenzado hace un tiempo atrás a escuchar más a nuestros clientes. Siempre lo hemos escuchado, pero hoy en día hay mucha más información. Entonces, comenzamos a escucharlo mucho más. Comenzamos a utilizar estas herramientas para poder diseñar esos sueños en base a lo que los clientes requerían. De repente nos llegó esta nueva realidad que es el COVID. Con esa nueva realidad tuvimos, pues, bueno, como todas las empresas, pienso yo, de Latinoamérica, especialmente en Guayaquil, que fue una de las zonas más afectadas inicialmente en la pandemia, tuvimos problemas de flujo, como todas las empresas, la cadena de pagos en todo el Ecuador se partió, pero el sueño seguía siendo un tema de que teníamos que diseñarlo diferente, y nos tocaba, cuando comenzó la pandemia, nos tocaba salir con un proyecto muy importante que se llama Midtown. Este proyecto Midtown fue el primer proyecto lanzado 100% digital en el Ecuador. O sea, aquí no pudimos hacer la ceremonia ni lanzamiento
formal, sino que tuvimos que hacer un lanzamiento digital. Entonces tuvimos que utilizar todos los medios digitales para poder lanzarlo. Pero para poderlo lanzar también tuvimos que diseñar ciertos cambios en su momento para atender esta nueva realidad. O sea, desde que cuando tú ingresas a los edificios de Midtown, tú ya tienes ciertos cambios que te permiten llegar directamente hacia tu departamento. No tienes que llegar a un hall grande a donde vas a ver a muchas personas, vas a tener más privacidad, tienes un poco más en base al diseño mezclado como lo teníamos antes, ¿no? Con las áreas verdes, con las nuevas necesidades de las personas, pero ya con un poco más de privacidad para cada cliente que le permiten dar un poco más de tema, porque actualmente no nada más tienes que buscar la gran experiencia del usuario, sino también la experiencia segura. Y esa experiencia segura cambió un poco los paradigmas de diseño de este tipo de proyectos. Por lo tanto, nuestros proyectos están diseñados a atender esa nueva realidad, están diseñados a atender esos nuevos paradigmas, pero al mismo tiempo no podemos dejar de escuchar a nuestros clientes. Y para responder tu pregunta un poquito más puntual, yo creo que es eso. O sea, la data que tenemos actualmente hay que utilizarla, hay que saberla procesarla y hay que saber entenderla para que puedas tú comenzar a diseñar esos temas en funciones en corto plazo. Ahora, diseñar a 30 años es muy difícil. Es muy, muy difícil porque no sabes qué puede pasar en 30 años y especialmente hoy en día todo cambia. Pero sí estar escuchando constantemente para que puedas adaptar esos diseños constantemente, para que puedas tener estos diseños inteligentes. Porque el edificio inteligente ya hasta cierto punto se convierte casi en un commodity. O sea, que no tengas todas estas facilidades de AI, etcétera, en un inmueble es casi un commodity. Pero sí necesitas entender esos cambios constantes de diseño, adaptaciones y necesidades de los usuarios para poder responder y dar un producto de calidad a tus usuarios. Gracias, Ricardo. Tocas ahí un tema y estas frases trilladas en donde se dice que lo único permanente es el cambio y la ruptura o los cambios de paradigmas. Y Nicolás, estas dos realidades, junto con lo que tú mencionas de hoy tener mucha más información y que de alguna manera Ricardo lo traduce en escuchar al cliente. Déjame regreso a los centros comerciales. ¿Cómo ves esta parte y cómo adaptar estas nuevas realidades en apoyo de la tecnología a una nueva cultura en el entretenimiento, en la forma de socializar y, insisto, en la forma de adquirir productos, bienes o servicios? A ver, Javier, yo te voy a contar dos historias alrededor de esto. La primera, con lo que decía Ricardo, nosotros hemos tenido dos experiencias bien interesantes al interior de la generación de competencias, tanto de talento como de la compañía. Entonces, la primera es que se ha vuelto un tema de material importancia el manejo de la data en las organizaciones como las nuestras, porque el mundo está lleno de información. El problema y el reto es que no están ordenadas, no las sabemos administrar y además no se saben monetizar. Y hay muy pocas historias de verdad de monetización de esta data. Entonces, hemos tenido que hacer un trabajo al interior con las áreas de tecnología y del negocio para tener una capacidad de gobierno de datos muy importante. Y es un tema que muy pocas compañías en Latinoamérica hacen bien. Entonces, yo diría que ahí va a estar una de las grandes competencias del futuro del negocio nuestro. Cómo las grandes compañías, digamos que los grandes actores de este negocio tienen un buen gobierno de datos y una administración de esa data, tanto de las internas, de las externas, para de verdad después empezar a hacer analítica, inteligencia artificial y todas estas nuevas tendencias. Además de los temas, digamos, de tecnología, se te vienen unos temas culturales que son importantísimos, porque tienes que empezar a romper un poco las jerarquías de las compañías tradicionales y permitir que esos procesos de innovación y generación de conocimiento sean transversales y que no tengan jerarquía, pero además que la gente se involucre con los códigos de gobierno de datos, como te decía anteriormente, y con estos nuevos procesos, porque son ajenos a muchos de los procesos que hacemos tradicionalmente y que llevamos muchos años haciéndolos igual.
Entendiendo esas dos variables de manera interna, voy a tu pregunta de la parte de los centros comerciales. Entonces, nosotros hemos desarrollado un modelo en donde finalmente uno tiene que entender cuando uno desarrolla centros comerciales, no es nada diferente a un canal de venta. Entonces, en ese canal de venta, lo primero que tienes que hacer es entender muy bien en la zona donde están, esa zona donde están, quiénes van a ser tus consumidores y qué hábitos de compra y de visitas van a tener. Entonces, en eso te podría contar muchas historias, te doy 3 o 4 de estas. Es primero, conteos de tráfico y entender muy bien ese consumidor cuándo y cómo compra, en donde tienes que haber una base de tecnología que te permita tener esa data, pero después tener una excelente relación y conectividad con esos clientes que tú tienes como inquilinos para poder llegar a los clientes finales, que son los compradores, y entenderlos. Entonces, para eso hemos hecho 2 cosas. Primero, nos conectamos desde el contrato de arriendo para que los clientes, para que nuestros inquilinos nos entreguen la información de la venta, y con la información de la venta nosotros podamos recopilar cuando tú llegas al centro comercial, por dónde te mueves, cuándo entras y qué compras. Eso nos permite de manera permanente ajustar esa mezcla, entendiendo con tu hábito cómo estás comprando y qué hábitos estás definiendo en el día a día. ¿Qué pasó con esto? Que nos anticipó, digamos, que la velocidad con que el e-commerce fue entrando en Latinoamérica. Nosotros estábamos del orden de 4%, 5% en el mejor de los casos en los retailers, en algunos en promedio, y después de la pandemia puede llegar a 20%. En promedio, ponle que sea entre el 15 y el 20%. Entonces ya se te vuelve un canal de venta importantísimo para esos retailers. Tratando de buscar cómo nosotros lográramos desde el mundo físico entender ese mundo virtual, hicimos digamos que una inversión pequeña en un startup, en un marketplace. Entonces hoy le estamos ofreciendo a los comerciantes espacio físico y espacio virtual. Y así podemos conocer un poco los hábitos de consumo de las personas desde el mundo virtual al mundo físico. ¿Qué estamos concluyendo? Que los centros comerciales no se van a acabar y que, como bien tú lo decías, lo que sí va a pasar es que van a cambiar los hábitos de la gente. Vamos a terminar yendo a los centros comerciales a tener muchos servicios, salud, educación, algún nivel de comida. Y la gran incógnita era lo que ahora nos contaba Ricardo, es qué tan permanente van a ser estas restricciones sociales físicas. Entonces, porque nosotros finalmente somos seres humanos extremadamente sociales, y hoy lo que nos están quitando es la sociabilidad física. Entonces vas al centro comercial y el reto ahora es que sientas seguro pero no amenazante, para que puedas llegar, comprar, estar más tiempo del que pudieras estar y volver a tu casa tranquilo de que no vas a estar infectado, que no vas a afectar a tu círculo cercano. A ver, yo coincido plenamente y trato de ligar esto con la construcción de los sueños. Y en este cambio de paradigmas y saliéndome un poco de la circunstancia esta temporal de la pandemia, Ricardo, se dice, yo no necesariamente quiero afirmarlo, ni mucho menos fijar postura, pero que los millennials en sus sueños, en su visión, no ven la adquisición de un bien raíz como un objetivo, como un elemento de seguridad, como inclusive un tema de estatus social, como se explicaba de otras generaciones, baby boomers y demás. ¿Esos sueños han cambiado, Ricardo? Definitivamente han cambiado los hábitos. Los sueños permanecen. El tema es qué tipo de sueños tienes. O sea, ¿a qué me refiero yo? Te cambian los hábitos, efectivamente. Los millennials y los exennials, los centennials, son diferentes tipos de realizar las cosas, o sea, es diferentes culturas. En el sentido de la cultura ya de la permanencia, la cultura del el cambio constante. Ahí, insisto, es tener la información adecuada, como decía justamente Nicolás, la información adecuada para poder tú atender adecuadamente a esa generación. Esa generación te exige cambios, te exige diferencias. Ellos tienen nuevas necesidades. No solamente quieren crecer por crecer y no solamente quieren estar por estar, sino que quieren tener un sentido a las cosas. Y tú tienes que adaptar esos diseños
esos temas para poderle dar esos sentidos. Justamente haciendo relación y saliendo un poquito de la parte de real estate y llegando a la parte de lo que hablaba Nicolás, en nuestro centro comercial es muy, muy similar a lo que comentaba Nicolás. O sea, nosotros hemos aprendido a escuchar a nuestros visitantes y a nuestros clientes, que son los concesionarios. Los concesionarios en sí necesitan más datos y necesitan entender esos datos. No nada más escoger y tener data por tenerla, es comenzar a monetizarla. Y ese es el challenge más grande. Y efectivamente en Latinoamérica y en el Ecuador hay muy pocas personas que pueden decirte, ¿sabes qué? Yo he monetizado correctamente esta data y nosotros no somos la excepción. Nosotros estamos tratando en un cambio constante, tratando de entender cómo mejorar ese gap. Pero al mismo tiempo entendemos de que tenemos que tener un buen gobierno de datos y tenemos que no nada más tener la data, sino que ya comenzar a tener lo que se llama la convergencia de la misma data. En otras palabras, hacerla entendible hacia el humano y sí, saber cómo se mueve mi tráfico, tener un mapa de calor de cómo se está moviendo el tráfico dentro de un centro comercial, pero al mismo tiempo entender, como decía justamente Nicolás, cuál es el hábito de este consumidor que está transitando, pero y cómo esa información puede ayudar a tu concesionario el día de mañana para poder mejorar su oferta. Si mejoras su oferta y tú mejoras tus promociones, puedes llegar a que ese consumidor haga matching más contra ese concesionario y obviamente pues vas a tener un concesionario mucho más feliz. De la misma manera, esos millennials, para poder hacer esa transición y para poder tú solamente entregarte esa data o transitar tu centro comercial, necesita también tener esos temas que lo atraen, ¿no? Que atraen a esa generación, ¿no? O sea, ellos no nada más te consumen por consumir, ellos te consumen porque hace un sentido, da un valor, tiene un valor intrínseco adicional. Y eso es lo importante. En el campo inmobiliario es lo mismo. El diseño tiene que estar conforme a esas nuevas necesidades. Hoy en día las personas no nada más quieren salir y ver tener un parqueo o 3 parqueos, sino que hay veces quieren tener transporte comunitario. Entonces tú tienes que dar los accesos a esos transportes comunitarios. Tienes que dar los accesos para que puedan tener sus mascotas y de una manera que no molesten a los demás, ¿no? Pero al mismo tiempo que tengan las áreas verdes necesarias para poder caminar, áreas amplias para poder caminar, para poderse relacionar. No dejaremos de ser siempre nosotros seres humanos, y los seres humanos somos comunitarios. Por más temas de pandemia que hemos tenido en estos tiempos, tenemos que dar las maneras para que la comunidad permanezca y para que esa comunidad tenga un relacionamiento social. Por más de que existan redes sociales, requieres el calor humano. Entonces, ese calor humano se tiene que adaptar a los diseños para que puedan existir esas comunicaciones y directas, aparte de las comunicaciones digitales, ¿no? Ahora, bien, pues adelante, Ricardo, Nicolás, por favor. yo tengo una teoría un poco distinta a esa y te voy a decir a mí, para mí los centennials, los millennials, lo que les ha pasado es que se les ha alargado la adolescencia y la juventud. Entonces, su capacidad de ahorro se ha disminuido y hemos visto algunos estudios en Estados Unidos y yo no sé ustedes qué tienen, pero lo que decían es que después de la década de los 30 es la generación que menos ha ahorrado en la historia. Entonces, lo que les va a pasar cuando lleguen a consolidar una familia y a establecerse es que requieren ahorro. Entonces, van a volver a los ladrillos a invertir y lo hemos visto a lo largo de la historia. La inversión inmobiliaria es una de las más seguras históricamente. Y a pesar de todas las crisis, la de los 90, la del 2008, la última que tuvimos, esta pandemia, se recupera rápidamente mientras que el activo esté bien ubicado con unas buenas condiciones. Entonces yo creería que si bien esa tendencia de inversión se ha disminuido, ha sido un tema más de los hábitos de esta nueva generación que es más largo en sus etapas y estamos viviendo muchos más años. Vamos a volver a tener digamos que interés en invertir en este tipo de activos. El otro elemento que es bien interesante y lo ves en los países latinoamericanos, las regulaciones nuestras son muy pobres todavía en esto. Entonces, deberían a través de los fondos de pensiones y de todo el sistema institucional de ahorro en nuestros países, permitir a través de la regulación que se inviertan en bajos montos, como lo han hecho ustedes en las fibras o en los Estados Unidos en los REITs. Pues sí, y tocas un tema medular y es alargamiento en las etapas, ¿no? Quizá en mi generación crecimos
diciendo a los 50 es la cúspide y de ahí todo viene para abajo, 10, Se 15 trabó la añitos cúspide. después y Se trabó la vámonos. cúspide. Exacto. Y ahora la meta, pues nos las han movido bastante más allá y hay que prepararse para ello. No, Javier, cada vez que te acercas a los 50, te dices que vas a 55 y después de 50. Es, Y así seguirá, ¿no, Nicolás? así es. Oigan, hemos hablado un poco del tema de habitacional, las generaciones, el cambio, la data aplica para todos los modelos, paradigmas y cuestiones de comportamiento social en los centros comerciales. Creo que vendría bien hablar de las oficinas. Este otro componente importante en un desarrollo inmobiliario de usos mixtos, integral, que ha sido algo que está demandado por nuestros clientes, por los usuarios, arrendadores, arrendatarios, inversionistas, adquirentes de vivienda, etcétera. Quizá el tema de las oficinas hoy es el menos claro de cómo se ve hacia adelante. Preguntarles qué están haciendo en sus organizaciones en el hoy, en esta transición, y ya sea como desarrolladores o como hacia sus propias empresas, porque esto es también autodidacta. Primero hay que ver hacia adentro y qué es lo que se piensa después de estos aprendizajes del trabajo virtual acelerado, que coincido que en general las organizaciones lo transitaron de manera adecuada y fue operacionalmente válido. ¿Cuánto más puede durar así? Y en ese sentido también su opinión de qué visualizan hacia adelante en cuanto a la demanda, que las organizaciones, las personas que esperan en el reto de las oficinas. ¿Te avientas, Nicolás? Claro que sí. Venga. A ver, coincido contigo. Las oficinas para mí están en revolución total. ¿En qué sentido? Veníamos con una disrupción que nos la había mostrado operadores como WeWork, en donde nos tenían pues con un nuevo modelo de negocio y revisando digamos que la parte de inclusive de cómo llegarle a los clientes, porque no sabías si ya el cliente directo era tu inquilino o ibas a tener intermediarios como estos operadores. En eso yo tenía una incógnita y creo que nosotros como desarrolladores nos dormimos y la agresividad de WeWork nos mostró que teníamos que hacer procesos de entender el cliente porque era una operación que debíamos haber hecho nosotros como propietarios, no un operador que no tuviera propiedad. Ahora llega la pandemia, nos muestra que la virtualidad se puede, que existe, y yo creo que en eso nos dejan como varias reflexiones. La primera es que la virtualidad vino para quedarse, Javier y Ricardo. Yo creo que va a ser mixto. No creo yo que tengamos los niveles de hoy. Creo que eso es insostenible. Creo que pensar pues que el 60-70% de las personas van a trabajar desde sus casas, eso va en contra de la productividad, de la generación de conocimiento. Creo que la mayoría de las personas viven en sitios que no son adecuados para trabajar de manera 8 o 9 horas al día y que al final los que tenemos la posibilidad de tener buenos sitios para hacerlo, igual tienes que tener respiro con tu señora, con tus hijos, con la forma de moverte, con un montón de cosas. Entonces, sí se va a mantener, vamos a tener algunas áreas de compañías y algunos procesos y algunos negocios que se puedan hacer remotamente, pero creo que en la medida que la pandemia se va a controlar, la gente va a volver a las oficinas. En el caso nuestro, lo que hemos encontrado es que hay unos negocios que se mantienen con muy buenas dinámicas y te hablo como de tres específicamente. Sector público, el sector público regresará a las oficinas más rápidamente. Controlar las entidades públicas virtuales es muy complejo. El sector de servicios que requieran atención de público, los BPOs y las compañías de tecnología que requieran infraestructura, porque entonces imagínate, desarrolladores pequeños pueden estar, pero compañías como IBM, como Oracle, como SAP, con sus grandes data center y datos y controles de seguridad, es muy complejo hacerlo virtual. ¿Qué nos reta a nosotros desde el punto de vista de futuro y absorción? Es que seguramente, y tú lo sabrás mejor que nadie con tu compañía, va a haber una disminución y digamos que una absorción mucho más lenta en los próximos años. Y aquellos activos que tengan una buena condición de diseño,
y una buena condición de flexibilidad con los inquilinos, pues van a ser los que van a tener una prioridad en el mercado. Coincido, Nicolás, y pareciera que en los temas que estamos tocando no hay absolutos, no hay blanco y negro. Estamos hablando de siempre esa interacción. El e-commerce con la sociabilidad en un centro comercial, con la adquisición de bienes y servicios, con la parte de entretenimiento. En la parte habitacional, tarde que temprano, quizá no en los 20 ni en los 30, pero probablemente en los 40, sin duda, todas las generaciones aspirarán a un bien inmueble y a una inversión patrimonial de largo plazo que genere ese sentimiento de seguridad y de arraigo. Y en la parte de oficinas, pues esta dualidad, siempre basados en información, en datos y estos diseños adaptados y aderezados, déjenme ponerlo de esa manera, con la tecnología que siempre podrá ir evolucionando. Ricardo, tu opinión al respecto en las oficinas. Bueno, nosotros también tenemos temas inmobiliarios a nivel de oficinas. Hemos construido algunos edificios del tema. Justamente en este tema de la pandemia estamos terminando uno de los edificios, es el Business Plaza 100, ¿no? Y ese tema, al momento, ¿no? Realmente con la pandemia, si bien es cierto, al comienzo se puso más lenta la venta de oficinas, al mismo tiempo ha habido una recuperación muy rápida, ¿no? Lo que dice Nicolás es totalmente lo correcto. O sea, nosotros, como te decía, somos seres sociales y por más de que queramos tener todo a nivel virtual y que en este momento tenemos mucha más virtualidad de la que teníamos antes, simplemente se aceleró a la nueva realidad o al nuevo normal. Y no va a ser el 100% virtual, las personas no van a permanecer en sus casas trabajando, van a regresar cada vez más. Nosotros en el Ecuador ya tenemos un aforo mucho más alto a nivel de oficinas, no está el 100% todavía, pero sí estamos regresando paulatinamente. Pero yo sí creo que va a haber temas y espacios en los cuales nuestros sistemas, como tecnología, yo te hablo de la parte de tecnología, nosotros hemos adecuado todos los accesos pues, para que sea indiferente si estás en la oficina o no estás en la oficina. Los temas de seguridad están adaptados para ello y puedes tú justamente transitar de un lado a otro. Pero hay temas que no podemos nosotros atender como tecnología y Nicolás tiene toda la razón en ello. O sea, tú como en la casa, en este momento, si tú estás en una reunión y de repente tu hijo se te acerca y te dice, papá, es que no me funciona el internet porque no puedo entrar a la escuela. ¿Y a quién atiendes? O sea, si estás... así es, o sea, bueno, claro. Depende de tu señora también, ¿no? Pero es que es importante y eso te sucede no nada más a ti, le suceden a tus empleados. Y tú tienes que también comprender esa nueva realidad de tus empleados. O sea, si el día de mañana tu asistente que antes iba a tu oficina ya no tiene quien cuida a su hijo porque su hijo está todo el día en su casa y está estudiando en su casa, ¿cómo ella puede regresar a la oficina? Entonces, tú tienes que darle también las facilidades para que ella pueda continuar haciendo su trabajo y lo pueda hacer de una manera adecuada. Al mismo tiempo, tienes que darle los espacios y necesitas los espacios que te exige justamente un trabajo que es el contacto físico de muchas veces y a veces el contacto directo pues para que puedas tener mejor comprensión de lo que la otra persona quiere realizar. La realidad es esa, la realidad es que en los temas de oficinas, los temas también están cambiando. Ahora, las inversiones, de lo que también tocaba Nicolás, que me pareció súper interesante, yo estoy totalmente de acuerdo con él. En el tema de que los millennials tienen que comenzar a sentarse y comenzar a tener ya bricks and mortar, o sea, ya la realidad, ¿no? Pero yo creo que no tienes que esperar hasta los 30 y hasta los 40 de esa generación para que ellos tomen esa decisión. Yo pienso que los diseños, tanto de oficinas como de vivienda, tienen que estar adecuados para sus nuevas realidades y para lo que ellos necesitan, ¿no? Y eso hace que ellos también inviertan. Si bien es cierto, tienen hay veces poca capacidad de inversión inicial, tienes que darles los medios o las maneras, tienes que ser creativo para que ellos puedan comenzar a invertir.
pero efectivamente, si ellos ven un retorno y comienzan a entender de que eso ahí les puede ayudar para seguir viajando el día de mañana, eso les hace sentido. Entonces, en el tema de las oficinas, volviendo ya al tema de las oficinas y para entenderlo mejor, eh, tú tienes que dar los espacios adecuados también para que estas oficinas puedan funcionar en esta nueva realidad. Tienes que dar las capacidades necesarias para que pueda utilizarse pues, los accesos de una manera más generalizada y que puedan las personas que están trabajando directamente en una oficina o afuera de la oficina sentir que están en un mismo simbiosis organizacional y que puedan trabajar sin ningún problema, ¿no? Correcto, creo que hay una enorme distinción entre el home office, que quizá es donde tengas ese espacio dedicado, la silla ergonómica, el ancho de banda, la protección de la información, la privacidad requerida, y por el otro lado está el work from home, que es exactamente lo que acabamos de describir, en donde brinca el perro, suena el timbre, te roban el ancho de banda, y eso, y está sentado en el comedor junto con el resto de la familia haciendo lo propio. Y eso, yo diría en ambos sentidos, es insostenible y efectivamente no todo el mundo puede hacerlo de esa manera. Déjenme cerrar esta conversación con el elefante en el cuarto, y es el fondeo, el financiamiento. Hemos hablado mucho de cambios de tendencias que de alguna manera, si me permiten sintetizarlo en una palabra, estamos hablando de flexibilidad. Y la flexibilidad va en contra del largo plazo que se requiere desde el punto de vista de diseño, pero también desde el punto de vista de financiamiento, ¿no? ¿Cómo le voy a dar flexibilidad a mis arrendatarios? ¿Cómo le voy a dar flexibilidad a los compradores de una vivienda? ¿Cómo le voy a dar flexibilidad a una empresa que está adaptándose a un modelo y no sabe cuántos metros cuadrados requiere el día de hoy? Si por el otro lado necesito yo un fondeo a largo plazo y que esté machado con la posibilidad de mis ingresos futuros. Ahí veo un tema disruptivo. Hablaste, Nicolás, de los fondos de pensiones como jugadores importantes, los institucionales en este sector. Vamos contigo, y qué pasa con los dineros y los plazos. Muy bien, 3 ideas al respecto y retomo con una que estabas terminando, que creo que se habla muy poco, Javier, del tema, y es si va a haber un cambio trascendental del cual no se habla mucho, y es los diseños del hogar, porque si tú te pones a ver en los diseños del hogar, las oficinas pasaban a una posición secundaria. Entonces ahora sí tiene que haber un espacio donde las personas se sienten cómodas, privadas y demás, incluyendo niños, adolescentes en sus piezas y en sus habitaciones, como en piezas decimos aquí en Colombia, en las habitaciones donde tengan espacios para sentarse a estudiar, porque yo creo que eso sí se va a mantener en el tiempo. Entonces ahí hay una oportunidad. Entonces en eso empiezo contestándote la pregunta. Yo creo que hay 3 temas relevantes en eso. El primero, los diseños desde el punto de vista de la constructibilidad para que las pieles de nuestros edificios sean muy flexibles, muy flexibles. Entonces, que los drywall se puedan modificar, que los ladrillos se puedan mover, para que en la medida que estos hábitos se vayan cambiando a la velocidad que estamos requiriendo, uno pueda hacer movimientos con alguna velocidad y menos costo. Desde el punto de los arrendamientos, ese es un escenario complejísimo, Javier, porque digamos que uno quisiera ser cada vez más flexible, pero requieres tener una fortaleza patrimonial enorme. Entonces, eso va a darle una gran capacidad a las compañías que trabajan 100% con equity, que no necesitan ese match financiero entre el largo plazo y los arriendos para tener el habilitador de los proyectos. En eso creeríamos nosotros que lo primero es tener el control de la propiedad total de los activos. Al tú tener el control de la propiedad, puede ser muy flexible. Entonces, mover una pared en un inquilino, darles áreas. Hemos ensayado nosotros algunos modelos, sobre todo en bodegajes y en oficinas, en el tema logístico. Llegamos a que nos paguen por el área 100% usada. Simplemente tú te metes a la bodega y si usas el 25% me pagas el 25%, si usas el 30% me pagas el 30%.
pero requiere, vuelvo y te repito, tener una fortaleza patrimonial para no tener que hacer esos endeudamientos. Y en el área de oficinas, vuelve la discusión de cómo nosotros, propietarios y gestores, aprendemos del modelo WeWork para hacer cosas parecidas. Entonces, un poco lo que hemos hecho nosotros es, en cada edificio, ponemos pisos que tengan algún grado de flexibilidad para nosotros simplemente arrendar el puesto. Pero eso te lo permite el tiempo y la capacidad de operar, porque entonces tú dices, listo, yo hago eso, pero entonces el puesto de trabajo requiere un sistema operativo distinto, un nivel de facturación distinta, cosas ya que enmarcan con la tecnología y con el proceso de operación. Y desde el punto de vista de financiamiento, mi sueño, Javier, es que se nos alargue tanto nuestra vida profesional o que se anticipe todo esto para que en los países latinoamericanos todo el tema de crowdfunding y lo de ahorro de montos pequeños se democratice el mundo inmobiliario. Ahí creo que está una enorme solución al respecto. Ricardo, quizá te saco un poco de tu área específica de funciones. ¿Algún comentario ahí al respecto y específicamente en el tema de los diseños, que me parece que también es relevante? Bueno, mira, en el tema de financiamiento, bueno, obviamente parte de lo que nos da vida a todos los temas inmobiliarios es el financiamiento, ¿no? Actualmente, pues, como te explicaba inicialmente, pues, y creo que es un tema generalizado en Latinoamérica, ¿no? La cadena de pago, pues, se partió con todos estos temas. Y eso hace que la banca se ponga nerviosa. Y es normal. Y la banca, actualmente en el Ecuador tiene temas de mora, pues, por temas de la pandemia. Aquí hubo un encierro muy largo inicialmente, ¿no? En Guayaquil fue muy fuerte. Y claro, si no te acompaña la banca, es mucho más difícil hacer los temas inmobiliarios, pero la parte inmobiliaria en cualquier país es parte del corazón y desarrollo de ese país, de esa ciudad. Y el gobierno y los gobiernos tienen que ayudarte a que la banca siga activada. O sea, no es que tiene que financiarte nada, sino que la banca siga activada. Tiene que ayudar a que la banca pueda activarse y que pueda mantener estos niveles y que pueda tratar de seguir financiando proyectos. Y eso es sumamente importante. Pero lo que topa Nicolás es algo interesante, es algo que nosotros internamente no lo puedo comentar mucho, pero hemos estado justamente explorando los temas de crowdfunding, ¿no? Temas de ver cómo con otros temas adicionales tú puedes buscar la manera de hacer que este financiamiento suceda entre muchas personas, ¿no? O que una inversión pueda hacer microinversiones y que esas microinversiones sucedan para que puedas adquirir un gran inmueble entre muchas personas y que cada persona pueda tener su propio rédito. Son temas interesantes, temas de que creo yo que es la plataforma hacia donde todo tiene que ir. Actualmente existen las tecnologías que te pueden ayudar a acompañar este tipo de plataformas. Y esas tecnologías te permiten controlar de una manera segura, tener transacciones seguras y poder garantizar este tipo de inversiones, ¿no? Ahora, ahí faltan los temas ya de regulatorios de cada país, de cada zona, para que tú puedas utilizar este tipo de financiamientos. Hay otros países que ya están viendo estos temas, pero hay que adaptarlo, ¿no? Hay que adaptarse a esa nueva realidad, ¿no? Hay todavía, en el Ecuador existen muchos temas de control de lavado de activos, controles financieros, controles gubernamentales, que todavía no nos permiten acceder o innovar en ese sentido. Pero hacia allá va todo, ¿no? O sea, todo tiende a llegar a un punto de que ya no van a haber probablemente esas grandes inversiones de capitales que pueden comprar N cantidad de inmuebles para poder sostener una inversión en el tiempo. Pero si haces crowdfunding y si buscas esos capitales a nivel de muchas personas, puede ser que puedas hacer temas mucho mayores y mucho más innovadores, ¿no? Pues mil gracias. Me parece que en muy poco tiempo le dimos una repasada al mundo inmobiliario en un momento crítico de transición. Y lo quisiera resumir como una mesa de cuatro patas, como un inmueble de cuatro enormes pilares que tocaron Ricardo, Nicolás, en su enorme experiencia en el sector inmobiliario. Y creo que como un denominador, la flexibilidad en todos los tipos de inmuebles y estar muy pendientes a ello, entendiéndolo a través de el análisis de la información, esta información que hoy está disponible,
y que el reto es entenderla, traducirla, procesarla. Adoptar las tecnologías como tercer enorme pilar que van acompañando la parte de flexibilidad, la parte del manejo de la información, sin duda, inclusive los temas de fondeo y de financiamiento. Y una cuarta pata o pilar que no nos dio mucho tiempo de tocar, pero que Ricardo lo esbozas y yo lo dejaría como un tema ahí pendiente para entrarle en otra ocasión, y es la regulación, que normalmente no va a la velocidad que las tendencias lo demandan. Flexibilidad, información, tecnología y regulación para adaptarse al futuro y seguir haciendo del mundo inmobiliario algo extraordinario, apasionante y sin duda necesario. Pase lo que pase, vamos a necesitar un espacio para vivir, para interactuar, para trabajar, y está en nosotros entender cómo es ese espacio, cómo será ese espacio y sobre todo diseñarlo de origen, pero darle la flexibilidad a esos diseños que nos permitan adaptarlo. Nicolás, Ricardo, mil gracias por acompañarnos. A todo nuestro auditorio, gracias por el favor de su atención. Y de nuevo, a nombre de nosotros tres, el agradecimiento a los organizadores por habernos invitado y permitido tomar este cafecito, este tintico, platicando con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ricardo, un gusto. Javier, hasta luego. Un gusto, Nicolás, un gusto, Javier. Muchas gracias a todos.